Bien. Bueno, vamos a hablar eh, de un tema siempre relacionado con el modelo de solo que ahora centrarnos puramente en el crecimiento económico a largo plazo. Entonces, primero, nosotros hemos determinado que las tasas de crecimiento de las diferentes variables en términos per cápita van a ser igual a cero. Es decir, que hemos hablado que en el largo plazo hay un crecimiento económico per cápita igual a cero. Y en términos de las variables agregadas, también recordar que dijimos que el crecimiento medido por el PIB total, el Producto Total, iba a estar creciendo al ritmo de la población, según este modelo. Pero bueno, de igual manera hemos visto que la economía que inicia en un nivel bajo de capital per cápita, inferior a su valor estacionario, va a tener un ritmo de crecimiento positivo del capital por trabajador y por tanto del PIB per cápita, que es lo que vamos a determinar. Entonces, partiendo de una situación de, de tasa de crecimiento del capital y teniendo una función de producción per cápita como la que estamos viendo, bueno, si la sustituimos, nosotros vamos a tener esa expresión que es similar a esa expresión que tenemos ahí, elevado el capital per cápita alfa menos 1, porque pasó del denominador al numerador, y donde tenemos la curva de ahorro y esta curva de ahorro que tiene una pendiente negativa, donde eso es fácil visualizarlo, porque podemos ver que en la medida que vaya aumentando el capital, a medida que se vaya alejando de su origen, pues esa curva de ahorro va a tender a ser, vaya siempre cada vez menor. Y caso contrario, en la medida que vaya siendo más pequeño, pues esa curva de ahorro va a tender hacia el infinito, va a ir siendo cada vez mayor. Y por el otro lado tenés la curva de depreciación, donde es una constante, donde es una línea recta. Ahora, si nos detenemos un poco a ver y presentar las características de cada una de las curvas, solo es de fijarnos en los factores que la determinan. Como he dicho, la curva de ahorro es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? A todo nivel de capital. Bueno, porque si nos fijamos, como alfa es menor que 1, alfa es menor que 1, en la medida que vaya aumentando el capital per cápita, menor será el ahorro por trabajador. Eh, otra característica, bueno, que en el caso de la curva de depreciación va a ser en todo momento una línea horizontal, una línea recta. Y estas se van a encontrar solo en un punto. Solo en un punto. La diferencia entre ambas curvas lo podemos visualizar y que una presenta la relación que existe entre las decisiones de ahorro que determinan la inversión por trabajador y la otra curva lo que nos muestra es esa inversión de reposición que debe de existir para que la capacidad productiva de una economía no disminuya. Ahora, se van a encontrar en un solo punto y la diferencia entre ambas curvas, pues es la que nos va a mostrar los ritmos de crecimiento del capital per cápita en una economía. Eh, Vamos a tener un estado estacionario, que es el punto que les decía que es el único que se encuentran, donde el ritmo de crecimiento del capital va a ser igual a cero, y las curvas son iguales. Ambas curvas son iguales. Ahora bien, ¿qué sucede si la economía se encuentra con niveles bajos de capital per cápita, como es K sub 0? En esta situación nosotros tendríamos que la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación y por tanto la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser positiva. Será positiva. Es decir, existirá el crecimiento económico. ¿Y cómo visualizamos crecimiento económico? Pues con esas distancias entre las curvas. En términos geométricos,
las tasas de crecimiento del capital, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, porque está determinado por el capital per cápita, es esa distancia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. Y también, obviamente, del consumo per cápita. Entonces, ¿qué sucede? Hemos planteado que al existir un nivel de capital menor al de estado estacionario, siempre la economía va a tender a ese equilibrio de largo plazo. Ahora bien, en esa trayectoria, en esa senda de crecimiento, debemos notar que el nivel de crecimiento se va a ir reduciendo en la medida que vayamos acercándonos y hasta llegar al nivel del estado estacionario. Caso contrario, si nosotros tenemos un nivel de capital que sea mayor al capital eh, que determine el estado estacionario, pues vamos a tener que la curva de ahorro va a ser menor que la curva de depreciación y por tanto vamos a tener ritmos negativos de crecimiento económico. Si lo vemos gráficamente, lo que se está planteando es que esa distancia ahora va a ser negativa. Y al tender hacia el nivel de capital de estado estacionario, pues los ritmos de decrecimiento también se van a ir reduciendo hasta llegar al punto de estado estacionario. Perturbaciones, y aquí vamos a centrarnos en una cuestión de estas tasas de crecimiento que se determinan por la distancia. Veamos, ¿cuál es la importancia gráfica? Es decir, que este gráfico es importante porque nos va a mostrar esos ritmos de crecimiento de la economía, donde podemos ver ese ritmo de crecimiento. Si nos encontramos a la izquierda del estado estacionario y si nos encontramos a la derecha, otros ritmos de crecimiento. Eso es importante porque este ritmo de crecimiento que se mide por la tasa de crecimiento del capital per cápita es determinado por esas diferencias entre las curvas. Entre mayor sea la diferencia entre las curvas, mayor o menor ritmo de crecimiento. Otra cuestión que nos plantea esta gráfica es que en el largo plazo, que hemos dicho que se determina en el estado estacionario, que ya lo dijimos acá, en el largo plazo no existe crecimiento económico. No se da crecimiento económico. Se tiende a un estado estacionario donde el crecimiento económico es cero. Es decir, que en este modelo lo que me está planteando es que no logra crecimiento económico incrementando los niveles de capital. Y si visualizáramos la trayectoria temporal del crecimiento económico después de estado estacionario, pues sería una línea horizontal.